Bueno, vamos a hablar de un tema del que en realidad se habla poco y creo que se habla poco porque a lo largo de los últimos años me parece que ha habido poco interés de la mayoría de los psiquiatras en abordar aspectos relacionados con la sexualidad y también hay muy poca investigación. Eh, Son pocos los trabajos publicados en revistas internacionales de psiquiatría donde se aborde el tema de la sexualidad. Basta con tomar el fascículo de cualquier revista y ver cuántos trabajos publicados hay sobre sexualidad o sobre la sexualidad en la familia. De hecho, si hiciéramos una búsqueda en Google y pusiéramos la sexualidad en la familia mexicana, no encontramos muchos documentos. De hecho, yo buscando imágenes para la presentación, pues así puse sexualidad en la familia mexicana y más bien me apareció una imagen de una ponencia que yo había dado hace 2 años, o sea, me apareció material mío, ¿no? Y eso quiere decir que está habiendo un freno o un poco avance en el campo de la investigación con este tipo de trastornos. Vamos a citar algunos trabajos que son interesantes, algunos son muy viejos. En mi caso a mí no me preocupa citar información vieja, y vamos a hablar también sobre obras de la literatura universal, sobre escritores mexicanos que han aportado mucho para entender más las pautas culturales que tienen que ver con el desarrollo de la sexualidad en la familia mexicana. Bueno, es difícil hablar solamente de una sexualidad mexicana. Vamos a tratar de citar autores principalmente de nuestro país, pero sí quiero aclarar que mucho de lo que digamos aquí no es algo exclusivo de la cultura mexicana. Lo que vamos a mencionar también se puede aplicar a otras culturas, principalmente latinoamericanas. Las pautas que caracterizan el ejercicio de la sexualidad en las familias mexicanas, sin duda son similares en otros grupos culturales, ¿no? Porque se ha señalado mucho el machismo, y yo recuerdo que un paciente mío de ascendencia árabe, él me decía: doctor, es que ustedes creen que somos machistas, pero pues realmente no conoce cómo somos los árabes. Y creo yo que posiblemente el machismo no sea la principal característica de la sexualidad en la familia mexicana, aunque lo que sí puede ser muy característico es cómo llegamos a esas pautas machistas, porque cada cultura o cada región tiene su historia, y dentro de su historia se van heredando pautas que se van haciendo transgeneracionales, que eso es algo interesante. Hay muy poca investigación sobre pautas transgeneracionales que expliquen el comportamiento sexual de los miembros de una familia. Fíjense, nunca se ha podido disponer de estadísticas precisas sobre la compatibilidad sexual en el matrimonio, que eso es interesante, porque también a nivel de epidemiología, que ahorita lo vamos a ver, prácticamente hay cero investigación. Sin embargo, sabemos que la incompatibilidad sexual constituye uno de los más importantes factores de divorcio, que eso nos interesa a los terapeutas familiares porque el incremento en el número de divorcios, de hecho creo que hace como 5 o 6 años, aquí en Jalisco, la tasa de divorcios en ese año fue más alta que la de matrimonios legales. Y es interesante porque el hecho de que se den divorcios en las familias, eso nos habla de la posibilidad, sobre todo si son parejas jóvenes, de que se generen nuevas familias reconstituidas, y Minuchin ha señalado que las familias reconstituidas son más complejas, suelen tener más conflictos, más triangulaciones, y no es raro que requieran muchas veces el apoyo de un terapeuta familiar. Fíjense, esa es la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, y simplemente lo que quiero yo mencionar sobre esta encuesta nacional es que los trastornos o las disfunciones sexuales brillan por su ausencia en esta encuesta nacional, ¿no? Pareciera que hay más interés en otro tipo de padecimientos como la depresión y la ansiedad, que obviamente no los vamos a hacer menos, pero aquí no nos está diciendo cómo estamos en cuanto a salud sexual. Y ha habido trabajos de investigación que se han mostrado que las disfunciones sexuales correlacionan con síntomas de ansiedad en hombres y en mujeres. Y aquí sí se plasma la prevalencia de trastornos de ansiedad, pero no nos habla de cómo estamos en cuanto a salud sexual. Entonces no podríamos recurrir a la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica para saber cómo estamos
en salud sexual. Sabemos que además, esto es una reflexión de Albert Ellis, los divorcios sabemos que además de los divorcios, anualmente hay decenas de millares de separaciones y de deserciones no legales, y que quizás centenares de miles de parejas separan realmente sus lechos, es decir, dejan de dormir juntos, aunque los dos cónyuges continúen viviendo en la misma casa. Quizá nosotros solamente podemos ver lo que es más evidente o tangible o visible, que es cuando una pareja deja de vivir en la misma vivienda, pero no es raro ver parejas que ya no se consideran como tal, es decir, que ya ellos no reconocen que sea una pareja, que siguen viviendo bajo el mismo techo y que no tienen actividad sexual. Por cada 10 parejas que hoy contraen matrimonio, solamente 2 o 3 mantendrán relaciones sexuales mutuamente satisfactorias durante los siguientes 30 años de su vida conyugal. Prácticamente vivimos en una sociedad insatisfecha sexualmente, y posiblemente no sea la peor de la historia, ¿no? Posiblemente desde inicios del siglo XX las cosas ya marchaban mal, y si ustedes revisan el ensayo de Freud, El malestar en la cultura, pareciera como que Freud no se preocupa mucho por eso, porque piensa que la represión sexual, si bien puede generar neurosis o psicopatología, también le da cierta estabilidad a las sociedades. Y bueno, aquí yo hago una pregunta interesante que podría ser tema de un trabajo de investigación: ¿a dónde lleva la insatisfacción sexual de los cónyuges? ¿Qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, identificar una pareja en una familia, incluso desde la consulta de psiquiatría infantil, si detectamos insatisfacción sexual, dar seguimiento y ver qué es lo que pasa. Creo que muchas veces lo que sucede es que el hombre se va, desaparece, y la mujer lo que suele hacer, que eso no es siempre así, pero es una pauta que se ve con frecuencia, es compensar con su rol parental su insatisfacción conyugal. Entonces es una mamá que ya no se siente realizada como pareja en su conyugalidad, pero que es doblemente mamá. Se puede hacer una madre sobreprotectora, o hay un término que yo utilizo mucho que yo le llamo la madre hiperpresente, que generalmente la madre hiperpresente suele tener esta característica cuando hay un padre ausente, como una compensación. Y eso muchas veces es vivido o experimentado por los hijos como una influencia que limita su desarrollo. Muchas veces los chicos dicen: oye mamá, ya vete a tomar un café o consíguete una amiga, en vez de estar tan al pendiente de nosotros. Y a veces eso puede desatar síntomas negativistas desafiantes. Ustedes recordarán el cuento de Hansel y Gretel, cuando ellos llegan a la casita de dulce, que ahorita recuerdo que ya hace tiempo en algunas jornadas hablé sobre psicoanálisis de los cuentos de hadas, y ahí representa la etapa de la oralidad, de la dependencia. Llegan los niños a la casita de dulce, se la comen, pero conforme empieza a pasar el tiempo, las dueñas de la casa pues finalmente se dan cuenta que es una bruja, y la única manera de liberarse de la influencia limitadora de esta bruja que los quería mantener cautivos en la casita de dulce es arrojándola al horno. De manera que no es raro que esta influencia limitadora que puede vivir un hijo ante una madre hiperpresente se convierta en acciones de violencia, ¿no? Y a lo mejor el chico después le está dando risperdal, pero el punto de partida es la insatisfacción sexual de la pareja, ¿no? Y que nada más alcanzamos a ver la de la mamá porque el papá ya se fue. Fíjense, en el ejercicio de la psiquiatría infantil, a menudo los padres no están muy interesados en hablar sobre su vida sexual, que eso ustedes lo pueden comprobar, y aquí lo estoy enmarcando dentro de el quehacer psiquiátrico de niños, porque estas jornadas son de psiquiatría infantil. Y a menudo el clínico tampoco está muy interesado en abordar la sexualidad de la pareja. Incluso podríamos decir que existe una regla no declarada que prohíbe abordar la conyugalidad. Incluso también se podría hacer una investigación, por ejemplo, poner una cámara de video en 100 consultas de psiquiatría infantil en una institución, y después revisar los videos a ver en qué momento se abordó la sexualidad, o en qué momento se abordó simplemente la conyugalidad, cómo se sienten como pareja, ¿no? ¿Están felizmente casados? Ahorita vamos a ver cómo se puede preguntar sobre la conyugalidad. Y bueno, aquí algunas preguntas. ¿Qué tan frecuente es que las instituciones educativas y de salud impartan talleres de escuela para padres? Y aquí viene la pregunta un poco complicada. ¿Y qué tan frecuente es que las instituciones educativas y de salud impartan talleres de escuela para parejas?
que eso es interesantísimo porque sin darnos cuenta, nosotros como profesionales de la salud mental estamos siguiendo también una pauta cultural, estamos siguiendo esa regla implícita de que está prohibido tocar a la pareja. Todos nos enfocamos en la parentalidad, sobre todo los que trabajamos con niños. Hay que tratar de que los papás estén al 100 en sus funciones parentales, o si tienen un niño con un problema del neurodesarrollo grave, pues que estén al 200% en funciones parentales, pero nadie toca la conyugalidad, a nadie le importa, ni a ellos ni al clínico, entonces se vuelve como una especie de complicidad, ¿no? La familia manda el mensaje, sabe que de pareja ni nos pregunten, y también el médico no está muy interesado en abordar eso. Y yo ya antes en otras ocasiones he platicado una experiencia de que en el Instituto Jalisciense de Salud Mental yo tuve la iniciativa de abrir un taller de escuela para parejas, no para padres, para parejas, porque me interesaba la conyugalidad, y después de aproximadamente un mes de que se anunció, solamente una sola pareja se inscribió al taller, entonces se canceló, porque yo dije no voy a dar un taller con una sola pareja, y de hecho les hablé y les dije pues mejor vengan y les doy terapia de pareja, para que hacemos un taller. Sin embargo, había cantidades estratosféricas de padres de familia en escuela para padres, ¿no? Es decir, ahí sí como que se vende mejor, como que le gusta más a la gente, pero la pareja no la puedes tocar. Y que además también entiendo que muchos profesionales se sienten inseguros al trabajar con parejas porque no tienen formación en terapia de pareja. Esto es un texto de Harry Stack Sullivan muy interesante. Yo lo pongo en práctica en mis entrevistas. Fíjense, dice, durante una entrevista uno puede enterarse de que una persona es casada y decir, es decir, cuando preguntas estado civil, casado, tú puedes decir, e indudablemente feliz, ¿verdad? O felizmente casado, por supuesto, ¿verdad? Y si hay unos segundos como de silencio, o sea, queda el paciente así, pues ya puedes inferir de que hay dificultades, ¿no? Si la respuesta es sí, ese sí puede involucrar cualquier cosa, desde un canto fúnebre a un poema de supremo placer. Puede indicar que el sí es no, porque el sí puede ser un sí, ¿no? De hecho, también cuando les preguntan la religión, que le dicen, ¿usted qué religión tiene? ¿No? Cuando les abren la ficha clínica, ninguna, católico. A ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo que ninguna y luego católico? O católico no practicante. Nunca he entendido, creo que si profesas una religión, pues la practicas, ¿no? Sin embargo, hay esa categoría de católico no practicante. Y creo que muchas parejas, dentro de las familias que vemos, son parejas no practicantes también, ¿no? Pero bueno, también sería interesante una investigación, si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación o tienen que hacer una tesis y todavía no saben cuál es el tema, también se podría hacer esto, preguntar a una pareja felizmente casados y ahí medir las milésimas de segundo hasta que dicen el sí o hasta que dicen el no, y luego aplicar una escala como la escala de ajuste diádico y ver si la puntuación correlaciona con los milisegundos en los que el miembro de la pareja contestó que sí estaba felizmente casado. Pero bueno, empiezan a hacer. Este es un trabajo que publicamos de hace algunos años, de una investigación que realizamos en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Se publicó en el 2015, es el volumen 38, el fascículo número 3 de ese año. Se puede descargar desde la revista Salud Mental, es de acceso libre. Simplemente ustedes ponen revista Salud Mental en Google y ahí aparece toda la colección totalmente abierta. O también pueden entrar a mi página de internet, que al final les voy a dar mi sitio de internet, y ahí se puede descargar esta publicación. Se llama Funcionamiento Conyugal en Padres de Familia que llevan a sus hijos a una evaluación psiquiátrica. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí dice que el 72.9%, prácticamente el 73% de los niños que acudieron a una consulta de primera vez de psiquiatría infantil tenían al menos un progenitor que en una escala de satisfacción conyugal puntuaba como un ajuste bajo. Eso es interesante porque la inmensa mayoría, o prácticamente estamos hablando de 3/4 partes de los niños que iban con un psiquiatra infantil, los papás tenían problemas. Y a pesar de que eso se publicó en el 2015, algo que preocupa es que pareciera que la investigación va en un momento o en un nivel y la aplicación de ese conocimiento o de lo que se evidenció en la investigación va muchísimo más atrás.
porque al día de hoy en el Instituto Jalisciense de Salud Mental no hay un servicio de terapia de pareja, ni un servicio de terapia familiar, a pesar de que es un trabajo que se publicó y que se demuestra con instrumentos estandarizados que hay disfunción conyugal en los papás que llevan a sus hijos a un hospital psiquiátrico. Y bueno, como no hay mucha literatura o mucha investigación, sobre todo en México, que es lo problemático porque se trata de hablar de la sexualidad en la familia mexicana, pues yo me voy a basar en 4 autores mexicanos que a través de sus ensayos, de sus novelas o incluso de su poesía han abordado la sexualidad de la familia mexicana, directa o indirectamente. Que en ese sentido yo los invito también a buscar conocimiento en las grandes obras, no solo de la literatura universal, sino también de los grandes escritores que nos ha dado México. Él es Juan Rulfo, esa es una fotografía que se tomó para la revista Proceso. Obviamente todos asociamos el nombre de Juan Rulfo con su obra maestra Pedro Páramo, y de hecho gran parte de esta charla va a estar basada en la historia de Pedro Páramo, porque aunque muchos no lo han resaltado, no lo han hecho evidente, sí podemos aprender mucho sobre la sexualidad en la familia mexicana estudiando la novela de Pedro Páramo. Otro escritor es Carlos Fuentes. Vamos a citar varias obras de él en esta plática, que les voy a decir cuáles son los libros que vamos a citar. Obviamente Carlos Monsiváis, que también ha abordado mucho las pautas de las familias mexicanas, sobre todo de las familias pobres. Y nuestro premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, ¿no? Que algunos de sus ensayos son interesantísimos para los psiquiatras, ¿no? Voy a recomendar aquí El laberinto de la soledad, y El arco y la lira también tiene un capítulo sobre el lenguaje, en mi opinión, de mucho interés y de mucho valor para la psiquiatría. Entonces, prácticamente son 4 libros que vamos a mencionar. Unos los vamos a citar más, otros un poco menos. Pedro Páramo, Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, que me gusta ese libro porque es la historia de una familia de clase media, de buenas costumbres, una familia bien, que va a misa los domingos, gente muy respetable, pero que el papá no tiene una buena relación con la esposa y que en las noches va a los burdeles hasta que un día se encuentra ahí al hijo adoptivo, al protagonista, que es Jaime Ceballos, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Y bueno, habíamos mencionado a Carlos Monsiváis. Este libro me gusta mucho, que también habla sobre las pautas que tienen que ver con la sexualidad en la familia mexicana. Es un trabajo ensayístico relacionado con las películas de Pedro Infante y cómo eso ha dado un legado a la cultura mexicana. Se llama Las leyes del querer. Y también, por supuesto, ya lo he mencionado, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Que hay un capítulo muy interesante que se llama Máscaras mexicanas, que nos ayuda a entender al mexicano y por tanto también su manera de relacionarse y de ejercer la sexualidad. Bueno, eso es mi opinión, es prácticamente una hipótesis. Vamos a ver si al final de la información que yo les presento, esa hipótesis realmente parece que tiene peso en cuanto a lo que se ha descrito en las familias mexicanas. Dice, parece que en México la insatisfacción sexual de los cónyuges es la regla y representa el punto de partida de múltiples y variados caminos hacia la psicopatología. Entonces, si esto es cierto, son 2 cosas. 1, insatisfacción sexual como la regla y que nunca lo abordamos y no nos importa. Y 2, que esto lleva a la psicopatología, que se supone que sí nos debe de importar si somos profesionales de la salud mental. Entonces, si esto es cierto, estamos terriblemente mal en nuestros abordajes, porque una gran proporción de la psicopatología que vemos en las familias puede tener su origen en la insatisfacción sexual. Hay un ensayo que yo les recomiendo, lo pueden buscar en internet, de un terapeuta familiar norteamericano. Él fue el editor de una revista que es la más importante en terapia familiar, que es Family Process. Él se llama Jay Haley, así como el cometa Halley, así se escribe con H. Él tiene un ensayo que se llama Cómo contraer un matrimonio infernal, que es un ensayo muy interesante porque él decía, a ver, se escribió como en los 70 más o menos esa obra, como a fines de los 70, y él decía, ya hay muchos manuales para tener un buen matrimonio. De hecho me viene a la mente ahorita el de los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, ¿no? De este tipo de colecciones que se vuelven bestsellers, pero él dice, yo quiero escribir
un manual de cómo tener un matrimonio infernal, para los que no se han casado, que quieran tener un matrimonio realmente difícil, que les guste el reto, ¿no? El drama, el conflicto, la adrenalina, pues ahí viene paso a paso qué tienes tú que hacer para tener un matrimonio infernal, que es muy interesante, se los recomiendo. Que esa es parte de una colección de ensayos publicados en un tomo, donde habla también sobre el arte de fracasar. Hay un capítulo que se llama El arte de fracasar como terapeuta, ¿no? Yo estoy escribiendo un trabajo que se titula El arte de fracasar como psiquiatra infantil. O sea, si tú quieres ser psiquiatra infantil y quieres fracasar, ahí te voy diciendo los pasos para poder fracasar, ¿no? Ya si no lo quieres hacer, pues podrías intentar hacer lo opuesto, ¿no? Pero bueno, fíjense, una norma básica, esto lo dice Jay Haley en este ensayo, para tener problemas sexuales, utilizada por muchas parejas durante años, consiste en no decir al consorte qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, y a continuación acusar a la otra persona por no proporcionarle placer. Que de hecho estaba yo citando hace algunas diapositivas a Albert Ellis, un libro muy interesante que creo que ya no se consigue, que se llama La tragedia sexual norteamericana, donde él pone entrevistas donde las mujeres decían, no, es que mi pareja no me satisface, y él le decía, pues dígale a su esposo, ¿no?, que no la está satisfaciendo. No, es que me da vergüenza, y así se la vivía, ¿no?, en insatisfacción sexual. Y bueno, aquí ya estamos entrando a un ejemplo que es la pareja formada por la señora Asunción y el señor Jorge Valcárcel, que son los protagonistas de Las Buenas Conciencias. Ellos no podían tener hijos y entonces adoptan a un chamaquito llamado Jaime. Y fíjense, es interesante porque esta pareja no hablaba de que ya estaban pasando los años y simplemente no llegaban los hijos, ¿no? Y no habían ido con ningún médico, no se habían hecho ningún estudio, simplemente no hablaban del tema, pero se empezaba a generar tensión, que es muy interesante cuando abordamos el tema de todos los conflictos o temas de los cuales las parejas no hablan. Fíjense, nos dice Carlos Fuentes, ya no se habló más del asunto, pasaron los meses, los años iniciales y el signo de la gestación jamás se presentó. La educación de la muchacha, que es muy interesante esto de la educación, ahorita lo vamos a ver, no le permitía abordar el problema con su esposo. O sea, ella nunca le dijo, oye, pues ya llevamos como 5 o 6 años de casados y no llega ningún bebé, ¿qué vamos a hacer? ¿Te angustia, no te angustia? Cuando preguntan qué vamos a decir o cómo te sientes, ¿no? Simplemente no lo tocaban. Y aquí algo muy interesante que dice Carlos Fuentes es la educación de la muchacha. Que aquí, obviamente esto es ficción porque es una novela, pero Oscar Lewis, un antropólogo norteamericano que vino a México a hacer investigación en familias pobres, él encuentra que la educación de las mujeres sí tiene mucho que ver con la insatisfacción sexual, incluso con la violencia sexual, que vamos a citar en un trabajo muy interesante de Oscar Lewis, que se lo recomiendo ampliamente. Él es muy conocido por un trabajo llamado Los hijos de Sánchez, pero es una obra anterior que se llama Antropología de la pobreza. Y fíjense lo que dice, aquí habla de la familia Martínez, de cómo inicia esta familia con violencia sexual. Pocos días antes de la boda, aquí habla de Esperanza, la muchacha que se iba a casar con Pedro. Su madre le aconsejó, fíjense, ahora que te vas a casar, debes cambiar de genio. Si te regaña, el marido por supuesto, no contestes. Si te pega, aguántate. Porque si no, tu esposo va a decir, fíjense, que qué clase de educación te hemos dado. Nuevamente el tema de la educación a la mujer. Más o menos son de la misma época Las Buenas Conciencias como ficción y este trabajo antropológico que de ficción no tiene nada. En realidad lo que plasma Oscar Lewis en este trabajo son entrevistas transcritas. Es decir, cero ficción en Oscar Lewis. Esperanza siguió el consejo de su madre y dice ella, y siempre fue así, pensó, cuando Pedro me pegó, yo solo me senté a llorar. Entonces pareciera que estas pautas educativas como que preparan a la mujer para aguantar la violencia, ¿no? La filosofía del aguante, que ya había yo anteriormente comentado un caso que a mí me parecía interesante de una mujer de la tercera edad que iba a cumplir 50 años de matrimonio, tenía una depresión crónica y ella me decía, no, es que yo quiero celebrar mis 50 años de matrimonio. Y yo le decía, pero ¿para qué? Si esos 50 años su matrimonio es un infierno.
Parece que usted leyó el ensayo de Haley de cómo tener un matrimonio infernal y lo aplicó paso por paso. Yo le dije, no hay nada que celebrar. Sería absurdo celebrar 50 años de vida matrimonial. Es un infierno su matrimonio. Y ella me dice, no, es que lo que yo quiero celebrar es que me reconozcan lo que le ha aguantado a este señor, ¿no? Que era un mujeriego y un borracho. Quiero que mis hijos vengan, que se haga la misa, la comida, que me reconozcan todo lo que le ha aguantado a su padre, ¿no? Entonces, es interesante porque muchos de estos festejos, que también es tema de investigación, no están celebrando 50 años de vivir en pareja y pasarla bien, no, más bien están celebrando la capacidad de aguante, ¿no? Porque la mujer se ha educado para aguantar y hasta lo celebra, ¿no? Que bueno, es algo interesante que no se ha investigado. Y fíjense, ¿qué pasa cuando empieza a haber violencia entre mamá y papá? Que es también un tema que nos interesa a los psiquiatras, porque si hay violencia en la pareja, porque la mujer fue educada a aguantarlo todo, los hijos pueden empezar a agredir a un progenitor, sobre todo el progenitor agredido, el débil. Esto está tomado de una obra que también les recomiendo de Carlos Fuentes, que se llama Todas las familias felices, que son pequeñas narraciones sobre familias mexicanas. También se puede aprender mucho sobre familia en México en esta obra. Y él mete algo que llama el coro de los niños adoloridos. Fíjense, porque mi padre nos golpeaba parejo a mi mamá y a mí, porque mi madre tenía miedo y yo con ella igual, claro. Porque encerrada en mi cuarto oigo los insultos, los golpes, porque tengo pesadillas, porque no duermo. Y fíjense, porque si mi papá insulta a mi mamá, ¿por qué yo no? Que entonces sería imperdonable que un niño que empieza a golpear a su mamá porque sigue la pauta de violencia que está mostrando el padre, cual director de orquesta, termine con una dosis de risperidona para controlar la agresividad, cuando el clínico no ha evaluado la conyugalidad o no ha hecho intervenciones sistémicas. Y bueno, regresemos con la familia Martínez, que es la que está describiendo Oscar Luis. Se acaba de casar aquí Esperanza, ese es un caso verídico, es real, nuevamente no es ficción. Y fíjense, ella se casa, se va a la casa de Pedro, pero ahí estaba una tía, y era solamente un cuarto, y era la noche de bodas. Después que cenamos, la tía de Pedro se acostó y él también. Él se acostó vestido. Aquí, esto lo está relatando Esperanza, la mujer. Siempre lo ha hecho así. Yo también siempre me acuesto con mi ropa puesta. De hecho, aquí describe Oscar Luis que las familias pobres, las mujeres se duermen hasta con el delantal, ¿no? Es como su uniforme. Que también en las salas de esperas de hospitales públicos es muy frecuente ver a la mujer con el delantal. No se lo quita para salir. Que esto también es un tema de investigación. ¿Qué representa el delantal? Sí, porque en los hospitales privados no van con el delantal. Bueno, dice, después se apagaron la vela y yo al fin tuve que acostarme. La tía me decía que para eso me había casado y que me acostara. Yo tenía mucho miedo y vergüenza. Pues sí, pues ¿qué va a pasar, no? Ya me estoy acostando, él está ahí está la tía. Vamos a ver qué pasó. ¿No hay niños aquí? No, ¿verdad? Bueno, es para mayores de 18 años. Pedro me tapó con el zarape y luego empezó a abrazarme y a tocarme los pechos. Pero ahí estaba la tía, ¿eh? Luego se me fue encima. Yo no sabía cómo le hacían los hombres. Fíjense, esta mujer, Esperanza, más bien la educación que había recibido no era una educación sexual. No sabe ni siquiera cómo era una relación sexual. Más bien la educación que había recibido era una educación de aguántate. Porque si no, ¿qué van a decir de cómo te criamos? Aunque te mate, tú ahí te quedas. Esa fue la única educación que recibió. Y me atrevo a pensar que eso sigue pasando. Porque si nos vamos a comunidades rurales, muchas veces nos podemos sorprender de que pareciera que el tiempo se ha quedado congelado y que esto que se escribió en la década del 50 sigue tan vigente como el día que salió a la luz. Yo tenía ganas de gritar y de irme con mi mamá, pero me acordaba que me había casado y entonces me decía, si me muero me moriré, aquí tengo que aguantar aunque me mate. Fíjense qué interesante, y nuevamente no es ficción, son entrevistas que hizo Oscar Luis a familias mexicanas que aparecen publicados en Antropología de la Pobreza y que nos dice cómo piensa la gente ante la sexualidad en las familias mexicanas. Entonces hay una cultura del aguante. La mujer está preparada incluso para soportar la violencia sexual, porque obviamente nadie podría negar que en la noche de bodas Esperanza fue violada por su marido frente a la tía y nadie dijo nada. Y ella estaba dispuesta a morirse ahí porque ni siquiera sabía lo que le iba a pasar.
Y fíjense, regresando a la obra de Pedro Páramo, cuando él le propone a Dolores, mejor conocida como Doloritas, matrimonio, ella ya sabía cómo era Pedro Páramo, ella sabía que era un mujeriego, que era infiel, que era un macho dominante. Sin embargo, cuando le propone matrimonio, hay esta oración, dice: gracias Dios mío por darme a don Pedro, y añadió: aunque después me aborrezca. Que eso es interesantísimo. Muchas mujeres dicen: no, es que yo no lo conocía. Bueno, a ver, si aquí tratamos de meternos a la mente de la mujer mexicana gracias al genio de Juan Rulfo, pues sí hay como esa lucidez donde la mujer dice: pues ya, aunque después me aborrezca, gracias porque tengo un marido, ¿no? Que es interesantísimo. No hay tampoco mucha investigación al respecto sobre esos pensamientos que tiene una mujer antes de tomar la decisión de casarse con su futura pareja, ¿no? Por eso estoy citando yo obras literarias, porque no tenemos artículos de investigación. Que de hecho, yo platicando con un terapeuta familiar, él me decía que no le gustaba dar terapia de pareja a novios que estaban próximos a casarse. No le gustaba porque había tenido muy malas experiencias, porque con frecuencia pasaba que no se casaban. No, sí se casaban. Era el problema de que decían, sí, no es tanto de que arruinaras la boda, sino que más bien decían: no, ¿sabe qué, doctor? Pues ya entendimos que yo y ella pues nada que ver, nos va a ir pésimo, y entonces pues le queremos decir a usted que sí nos vamos a casar. ¿Pero por qué? Entonces, ¿pero por qué se van a casar si ya se dieron cuenta que esto va a fracasar? Y le decían: bueno, lo que pasa es que ya están las invitaciones hechas, ¿no? Entonces también falta mucha investigación al respecto. ¿Cuántas parejas unos días antes de la boda dicen: chin, la verdad es que no, pero ya están todos invitados, ya se invirtió dinero, y que finalmente se casen? Que de hecho también, si ustedes quisieran emprender un negocio, si son emprendedores, yo les recomiendo abrir un negocio de cancelación de bodas. Por ejemplo, que hable la novia: quiero cancelar mi boda, pero no quiero que se note que yo estuve involucrada. Entonces contratas una agencia, llega un motociclista a la boda y rapta a la novia y se va, y todo queda como: ay, pues qué raro, alguien la raptó, ¿no? Y se cancela, pero no queda ella como: no, ya no me quiero casar. Yo creo que les iría muy bien a una empresa así, ¿no? De cancelación de bodas, pero encubierta, que no parezca que uno de los futuros cónyuges estuvo involucrado en la cancelación, porque no son capaces de hacerlo así conscientemente, de que: oye, ya no me quiero casar, ¿no? Y todos los invitados y todo. Que igual, y si pasa eso de que llega alguien y rapta a la novia o al novio, pues igual, y si los invitados están ahí, pues el otro futuro cónyuge pues dice: bueno, pues ya se invirtió, pues que siga la fiesta, ¿no? Y ya, el que quiera llorar que llore, el que quiera reír que ría. Y bueno, aquí abordamos el tema del hacinamiento, porque sabemos que Esperanza tiene actividad sexual frente a la tía y parecía que no había problema. Que de hecho no es raro que muchas familias pobres pues vivan con esta actividad sexual evidente ante los ojos de los demás miembros de la familia. O a veces, aunque tengan viviendas grandes, esos límites no están bien establecidos. De hecho, muchas viviendas pobres, que también es un tema de investigación, en los marcos de las puertas no tienen puertas, tienen como cortinas, ponen como una tela en los marcos, ¿no? Entonces no tocas la tela, entras, ¿no? Entonces no hay privacidad. En la cultura de la pobreza, que se le llama Oscar Luis, no hay privacidad. No tocas la cortinita, la recorres, y si ves ahí a la pareja teniendo relaciones, pues ya, ¿no? Y aquí habla de la película de Nosotros los pobres. Dice: la carpintería de Pepe ocupa la mitad de su cuarto, es solo un cuarto, y es carpintería y dormitorio, y la otra se habilita como la recámara donde duermen su madre, su hija, Chachita y él. Es de suponer que lo mismo le pasa a los vecinos, al ser el apretujadero la gran licencia corporal de la pobreza, ¿no? Por eso le llama costumbres de apretujamiento fornicatorias, pero ¿quién se fija? Porque la mitad de un cuarto era carpintería y en la otra mitad dormían 3 generaciones, aparentemente sin ningún problema. Y aquí habla un poco irónicamente Carlos Monsiváis del gozo de vivir en sitios sin derecho a la privacidad. Y él cree que las familias piensan esto: ¿qué diferencia hay entre una orgía y la fosa común, ¿no?
Pero esto del gozo no me quiero meter mucho, pero si estudiamos el gozo lacaniano, sí podemos alcanzar a entender un poco sobre este gozo en estas familias pobres con la falta de la privacidad o la costumbre del apretujamiento. Y de hecho, no se ha hecho tampoco investigación al respecto, pero casi nadie se queja como de el transporte público, ¿no? De hecho, es más, si tomáramos una familia de clase media o clase baja que utilizó el transporte público y le dijéramos al final del día, ¿qué fue lo peor que te pasó en el día? Posiblemente no diga, no, es que el camión venía llenísimo. No, ya lo toman como las miserias de su vida cotidiana, lo meten en ese cajón. Y dentro de esta cultura de aguante, pues se da el fenómeno de que ya ni siquiera lo mencionan, ¿no? Pero en realidad estas personas que viajan así y que aparentemente no les molesta, pues están entrenadas en sus propias casas para vivir en el apretujamiento. Y bueno, también algo que nos muestra Juan Rulfo en la novela de Pedro Páramo es cómo la sexualidad en los niños es censurada desde el inicio. Eso también no nada más es parte de las familias mexicanas, esto yo creo que aparece en todo el mundo y vamos a ver ahorita un caso de Freud. Pero fíjense, aquí se mete Pedro Páramo de niño, que es una escena de la infancia de Pedro Páramo, porque en casi toda la obra ya aparece como adulto, pero en esta escena es Pedro Páramo de niño y la mamá le dice, ¿qué tanto haces en el excusado, muchacho? Como que ya estaba tardando mucho. Y aquí también como que no se respeta la privacidad de la criaturita. Nada, mamá, si sigues allí va a salir una culebra y te va a morder. Sí, mamá. Así lo deja Juan Rulfo, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba haciendo el niño en el baño? Que se estaba tardando mucho, a lo mejor simplemente se estaba viendo, autoexplorando, masturbando, no sé, pero la mamá ya lanza la censura. Y también, yéndonos a inicios del siglo XX, específicamente a 1909, cuando Freud publica el caso Juanito, también es un caso parecido a lo que nos muestra Juan Rulfo. Tenido 3 años y medio, habla de Juanito, le sorprendió su madre con la mano en el pene y le amenazó, si haces eso llamaré al doctor para que te corte la cosita y entonces con qué vas a hacer pipí. Que ya desde ahí los padres de niños con problemas de conducta ya se encargaban de generar una fobia al doctor, ¿no? El doctor te va a internar, ¿no? O el doctor te va a poner una inyección, o el doctor te va a castigar, o el doctor te va a dejar aquí. Así, oiga señora, pues no me está ayudando, yo quiero que el niño se sienta cómodo en el consultorio, y a la siguiente pues ya va a tener fobia al médico. Y bueno, ese es un trabajo de un paidopsiquiatra de una trayectoria prominente en México, el doctor Manuel Isaías López Gómez, que él aborda el tema de la adolescencia y el desarrollo psicosexual y toca un tema muy interesante que también pienso que se debe de investigar. Fíjense, en México existe la permanencia de mecanismos disociativos que permiten al varón visualizar 2 tipos de mujeres, la mujer madre y la mujer sexual, que son dos arquetipos que se encuentran en el inconsciente, al menos de los mexicanos. Y dice el doctor López Gómez, el adolescente observa la figura femenina como disociada, eso es muy interesante, puede ser pura, idealizada o espiritual, o bien puede ser sexual para dar rienda suelta a lo erótico, pero ya no es digna ni espiritual. Que eso también lo vemos, por ejemplo, ahora que hablamos del transporte público, si ustedes se suben a un camión de ruta, pudieran encontrar una mujer semidesnuda o la silueta de una mujer voluptuosa y al lado una virgen, ¿no? O también en los talleres automotrices puede estar un calendario de mujeres desnudas y después un cuadro de la Virgen. Ahí vemos los 2 arquetipos de la mujer pura o inmaculada y la mujer sexualizada. Bueno, ¿y cuál es la mujer madre o la mujer pura? Es pura e inmaculada, salvaguarda la familia, el honor y la respetabilidad del ser humano, que así veía Jorge Valcárcel la Asunción, su esposa, en Las Buenas Conciencias. No tiene necesidades sexuales intensas, ya que es muy superior para disfrutar placeres bajos, y también el marido no le hace disfrutar sus placeres porque no vaya a hacer que aprenda y después se vaya quién sabe con quién, ¿no? El término se aplica a la progenitora, la esposa y la hermana. Pero entonces aquí ya empezamos a entrar en el terreno de que entonces la esposa no es una compañera sexual ideal para el hombre mexicano.
sino que el hombre mexicano busca a la mujer sexual que no es la que está en casa. La mujer sexual es para divertirse, es para dar rienda suelta a los placeres de la carne. Esta clase de mujer sirve para ejercer la fantasía sexual. Entonces no es raro que en las familias mexicanas tengamos esto. Y por eso es que se da la prostitución, la infidelidad, las segundas familias o la casa chica. Sin embargo, lo cierto es que esto simplemente habla de esta pauta de disociación, porque obviamente la mujer madre, pura, inmaculada, pues también tiene una dimensión sexual, por supuesto. Todos los seres humanos somos sexuales. Bueno, ahora se ha hablado también como de la asexualidad, pero también creo que es un tema que apenas empieza a estudiarse y no tenemos todavía mucha información para hablar de eso. Un caso es Sor Juana, que ella, siendo monja religiosa y supuestamente sin mantener ningún tipo de actividad sexual, pues sus poemas como que estimulaban incluso a muchos hombres, y hubo un admirador nicaragüense que le escribe una carta a Sor Juana y le dice: oye, pues tú qué, o sea, ¿eres monja o qué? ¿O eres como lesbiana? ¿O qué onda con tu sexualidad? Así le preguntan en una carta. Y Sor Juana muy elegantemente le contesta a este admirador pues que ella es asexual y ya, ¿no? Aunque escriba muy buena poesía. Fíjense, con que a mí no es bien mirado que como mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle, y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto cuanto solo el alma deposite. Así. Entonces ya le llega la contestación al admirador y dice: bueno, pues está bien, ¿no? Habrá un caso en la historia de un ser asexual como Sor Juana. Bueno, entonces regresemos a esta dualidad de la madre versus la esposa, y cómo cuando la pareja está próxima a casarse, pues ya se empieza a ver que la mujer va a ser la mujer madre, ¿no? No va a ser la mujer sexual, porque la boda de Pedro Páramo con Doloritas iba a ser muy precipitada, no había tiempo de comprar un vestido, y el asistente de Pedro Páramo le dice a la mujer: no se preocupe, el vestido de bodas que usó la mamá del señor Pedro, usted lo va a portar en la ceremonia. Fíjense, dice: si es por los ajuares, nosotros se lo proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted, ya estaba muerta, es un fantasma, vista sus ropas. Es decir, muchos personajes que ejercen una gran influencia en lo que está pasando a lo largo de la historia ya están muertos, son fantasmas. De hecho, cuando Doloritas está a punto de morir, que eso lo vamos a ver, y le dice a su hijo Juan Preciado: ¿sabes qué? Regrésate al pueblo de Comala y busca a tu papá, se llama Pedro Páramo, y cóbraselas todas. Doloritas no sabía que Pedro Páramo ya se había muerto desde cuándo, ¿no? Y Juan Preciado inicia ese viaje a Comala a buscar a alguien que ya estaba muerto, un fantasma. Y aquí, hablando de cómo se casa Pedro Páramo con Doloritas, pues la madre de Pedro Páramo ya había fallecido y todavía se estaba cumpliendo la voluntad de que la futura esposa de Pedro vistiera sus ropas. Que entonces es interesante porque esta mujer que se iba a casar con Pedro iba a entrar dentro de esta categoría de la mujer asexual. Obviamente eso explica la infidelidad del señor Pedro. Fíjense, este es algo muy interesante que también nos habla de la presencia de la madre, o de la madre hiperpresente, que ese es el Nocturno a Rosario, muy conocido, escrito por un estudiante de medicina que se suicidó por desamor, Manuel Acuña, y dice: qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre llamándonos los dos, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Bueno, pues ¿quién se va a casar con este hombre, no? ¿Cómo que en medio de mi madre como un dios? Pues suena bastante incestuoso eso, ¿no? Y bueno, algo que estudió Rogelio Díaz Guerrero en una obra publicada por Editorial Trillas, que se llama Psicología del Mexicano, este autor refiere esto, dice: los maridos creen repetidamente que la sexualidad, fíjense, debe ser practicada de manera distinta, de una forma con la esposa y de otra diferente con la amante. También falta mucha investigación porque este libro de Psicología del Mexicano no es un libro de texto, no es una obra ensayística, es una colección de trabajos publicados, es investigación, y aquí habla sobre esta pauta para ejercer la sexualidad, que lo vemos también en las buenas conciencias. Y fíjense también una película que les recomiendo, que seguramente ya habrán visto, pero que hay una escena muy interesante
cuando acaban de contraer matrimonio Pedro y Rosaura, en donde están en su noche de bodas. Bueno, creo que esto ya se había aplazado mucho tiempo porque no habían tenido actividad sexual por enfermedad de Rosaura, porque ya tiene tiempo que vi la película, pero la primera vez que iban a tener relaciones sexuales hacen esta oración. No es por vicio ni por fornicio, sino para dar un hijo a tu servicio. Entonces la primera relación sexual que tienen estos cónyuges tratan de desexualizarla, ¿no? Es decir, pues vamos a tener relaciones pues para tener hijos, ¿no? Para el servicio de Dios. Busquen esa escena en Como agua para chocolate porque es muy interesante. De hecho también muestran cómo hay una sábana con un agujerito, no sé si recuerdan la película. Entonces tratan de desexualizar lo más posible pues la noche de bodas, ¿no? O las relaciones sexuales, que también es un mal entendimiento a veces de muchas posturas religiosas. No sé qué tan vigente sea esto que dice la Iglesia Católica de que el ejercicio de la sexualidad solamente debe de observar los fines de la procreación. No sé, creo que al menos hace 10 años en el Catecismo de la Iglesia Católica sí decía eso. Pues lo cierto es que si te vas al Cantar de los Cantares, que es parte de la Biblia y también del canon que tienen los judíos, pues es un libro muy erótico, y el Cantar de los Cantares te muestra que el ejercicio de la sexualidad también es para placer de la pareja sin que estén implicados fines de procreación, que de hecho es un libro muy interesante que casi no se cita, porque también el nivel de metáforas que utiliza son metáforas que no utilizamos mucho en la cultura occidental, entonces a veces no se entiende, pero sin embargo sí se deja ver un aire de erotismo. Fíjense, yo dormía, eso lo dice la mujer, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que me llama. Que aquí yo no sé qué tan metafórico puede ser o qué se pudiera alguien imaginar. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Que independientemente de cómo lo queramos interpretar o qué tan oscuro esté este pasaje, qué tan literal o metafórico, sí se ve ese aire de erotismo entre la pareja que no está relacionado con los fines de la procreación. Bueno, y Juan Rulfo empieza a contestar la pregunta que yo hacía al inicio de qué sucede con la insatisfacción sexual de los cónyuges, en qué se convierte, qué es lo que se le hereda a la siguiente generación. Que aquí estamos en el lecho de muerte de Doloritas, cuando ya se había separado de Pedro Páramo y vivía en otra ciudad, y dice, ella estaba por morirse, y dice el protagonista, Juan Preciado, el hijo, y yo en un plan de prometerlo todo. Que eso es interesantísimo. Se habla mucho de si en México nuestra cultura machista es realmente un patriarcado o realmente es un matriarcado, porque a nivel de familias vemos también como mucho poder de la mujer. Aquí yo veo mucho poder de Doloritas porque en su lecho de muerte él tenía al hijo en la postura de prometerlo todo, y cuando tenía al hijo así de pechito, como dice, él dice, regrésate a Comala y cóbraselas a tu papá, ¿no? Aquí dice, el abandono que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Que claro que si Juan Preciado, el protagonista, hubiera tenido un poco de salud mental, pues hubiera dicho, oye, la verdad siento mucho que te estés muriendo, pero son broncas entre tú y mi papá. Yo pues tendré mis problemas con mi pareja, yo porque me voy a regresar a Comala, ¿no? Sin embargo sigue triangulado Juan Preciado entre fantasmas, porque muere la mamá, Pedro Páramo ya estaba muerto, la mamá no sabía, entonces es un tipo triangulado por dos fantasmas a lo largo de toda la novela. Bueno, es un trabajo de investigación que hizo Erich Fromm cuando vino a vivir a México. Es de una población del estado de Morelos, no dice cuál es porque la mantiene en el anonimato, pero aquí habla de esta madre hiperpresente sobreprotectora. Dice, las madres del pueblo afirman que quieren más a sus niños cuando esos tienen de 6 meses a 1 año de edad porque son muy bonitos y graciosos. Algunas admiten que la causa es que a esta edad el niño es totalmente dependiente y dócil, que eso es interesante, le gusta a la mujer que se encuentra en este contexto un bebé porque lo puede controlar y puede ejercer en su rol de madre un paliativo o una compensación a su insatisfacción conyugal. Ya con un hijo adolescente pues no es tan fácil. Las madres empiezan a sentir la ambivalencia cuando sus niños empiezan a actuar de forma independiente, claro, cuando empiezan a crecer, y algunas madres fuerzan a sus hijos a mantener un lazo simbiótico más allá de la etapa en que la simbiosis es biológicamente necesaria. Por ejemplo, darle el pecho hasta los 2 o los 3 años, ¿no? Entonces aquí se ve que la bronca es de la mamá, porque Erich Fromm dice
que la chamba de la mamá es ayudar al hijo a hacerse independiente de ella. Sin embargo, cuando ustedes identifican rasgos de sobreprotección en una madre, vean la conyugalidad. Yo les apuesto que en el 100% de los casos no hay conyugalidad, no hay pareja, no hay satisfacción sexual. Y bueno, aquí hay una pregunta interesante porque estamos abordando el tema del poder en la novela de Pedro Páramo. ¿Quién tenía más poder? Pedro Páramo, que tenía el poder del cacique, que era prácticamente el dueño de todo Comala y que medio Comala eran hijos de él. Doloritas, el poder de la madre en el hecho de muerte que tenía Juan Preciado en la postura de prometerlo todo y que finalmente todo el drama viene de este poder de Doloritas. Y un personaje interesante que es la mujer a quien realmente amaba Pedro Páramo, que era Susana San Juan. Era la mujer que él realmente quería, que él realmente amaba, pero no podía acercarse a ella ni pudo tener una relación porque estaba loca, ¿no? Que aquí yo uso la palabra locura porque, aunque a veces está mal visto entre profesionales de la salud mental, pues la palabra locura está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Si ustedes buscan las acepciones de locura, en el diccionario una dice acción inconsiderada y de gran desacierto. Entonces se vale hablar de locura, ¿no? Aunque seamos psiquiatras, yo hablo de la locura cuando me refiero a acciones inconsideradas y de gran desacierto. Pero bueno, Susana tenía el poder de la locura, que vamos a hablar ahorita porque la locura da poder, ¿no? Pero por eso vamos a contestar otra pregunta. ¿Qué es la sociedad mexicana? Que ya lo había empezado yo a esbozar. ¿Un patriarcado o un matriarcado? Bueno, pues la respuesta es que es ambas cosas. Dentro de la familia pareciera que es un matriarcado y fuera de la familia es un patriarcado. La mujer compensa el poder que el hombre tiene fuera de casa teniendo un poder sobre la familia. De hecho, en mi experiencia, cuando yo les digo a los papás, a ver, ambos papás tienen que tomar la decisión de tratar al niño, muchas veces a la mamá no le gusta, porque la mamá dice, no, pero es que la familia es mi territorio, el señor ni nos pela, porque él va a tener el 50% de los derechos en tomar decisiones en materia de salud. La mujer se siente como violentada porque dice, no, pues el señor le va bien en su trabajo, ahí tiene su nicho de poder y mi nicho de poder es la familia. Y aquí entramos al terreno de la jerarquía incongruente, que es un concepto que introduce Chloe Madanés, una terapeuta familiar. Y fíjense, dice, a veces la pareja resuelve la lucha por el poder extrayéndolo de una situación de desvalimiento. La conducta sintomática es una solución, aunque desafortunada, para las dificultades de la pareja por cuanto equilibra el poder de ambos y proporciona un foco de interacción que estabiliza la vida matrimonial. Esto va a quedar más claro con la siguiente diapositiva. Fíjense, la persona que presenta el problema se encuentra en posición inferior porque necesita ayuda, por ejemplo, alguien que está psicótico o deprimido. Y el cónyuge no sintomático se encuentra en la posición superior propia del que puede brindar ayuda. Pero al no admitir la influencia y ayuda del esposo, el cónyuge sintomático se sitúa en una posición superior al no sintomático, quien se afana en vano por influir en él y modificarlo. Les voy a poner un ejemplo, una pareja que está bajo mucha tensión y que el marido gana mucho dinero y la mujer no tiene ni un centavo. Y él dice, vámonos de vacaciones a la playa, y ella le molesta que todo lo decida él porque él es el de los billetes y él es el que manda, ¿no? Y se encuentran unos amigos en la playa y quieren ir a cenar en parejas y resulta que se están arreglando en el hotel y la mujer dice, yo no voy porque me duele mucho la cabeza y aparte me siento muy deprimida. Y el hombre, no, pero es que nos encontramos a nuestros amigos, él va a llevar a su pareja, no voy a llegar, yo solo no. Me duele mucho la cabeza, estoy muy triste y empieza a llorar, ¿no? Y el hombre, pues finalmente él pagó el viaje, acordó la cena, pero ¿quién tenía más poder ahí? ¿La que tiene el síntoma o el que tenía el dinero? Y el que tiene el dinero aparentemente es el que se ve como el poderoso, pero el sintomático en muchos momentos ejerce ese poder y se sitúa en una jerarquía superior, por eso se le llama jerarquía incongruente. Esto lo vemos con los problemas psicopatológicos, y esto lo dice Carl Jaspers en Psicopatología General. Fíjense, hay personas que tienen necesidad de estar enfermas. Cuando aparece algo patológico lo cuidan con esmero, dicen instintivamente que sí, mientras la conciencia exige tratamiento médico y curación. La enfermedad se vuelve para ellos contenido de vida, medio para jugar un papel, para poner a otros a su servicio, para adquirir ventajas y eludir las exigencias de la realidad. Que a veces cuando yo hago terapia le digo al paciente sintomático, quiero que para la siguiente consulta me traigas en un papel
una lista de todas las ventajas que a ti te da tu trastorno, porque quisiera ver si conviene que lo pierdas o no, y que también la familia lo conozca, ¿no? Hacer evidente el poder que obtiene alguien al padecer psicopatología. Bueno, entonces, ¿quién tenía más poder? Fíjense, esto lo contesta Carlos Fuentes en una de sus últimas obras, que es la gran novela latinoamericana, con este ingenioso juego de palabras. Susana escapa al dominio de Pedro Páramo, pues si el cacique tiene dominios, ella tiene demonios. Cuando ven a una pareja en tensión, traten de identificar quién es el que tiene los dominios o el poder visible y quién es el que tiene los demonios, ¿no? Y tiene esa jerarquía incongruente que a veces le gana al que tiene los dominios, que es interesantísimo. Podemos aprender mucho sobre parejas mexicanas en la obra de Juan Rulfo. Y Octavio Paz también, en este ensayo que les recomiendo, El laberinto de la soledad, habla desde una perspectiva histórica de las pautas de las familias mexicanas. Fíjense, la extraña permanencia de Cortés y la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Y Joaquín Antonio Peñalosa, en un libro que también les recomiendo, que se llama Vida, Pasión y Muerte del Mexicano, dice esto: el primer mestizo, habla del hijo de Hernán Cortés y la Malinche, nació de un padre ausente y una madre soltera. Después de más de 4 siglos, que ya estamos para que sea el quinto, la historia sigue siendo casi igual, ¿no? Porque ya sea que el papá no esté físicamente o no esté emocionalmente. De hecho, hay una escena en Pedro Páramo cuando Juan Preciado está hablando sobre la ausencia de los hombres en el pueblo de Comala, y una mujer, en donde su esposo decía que iba a trabajar o iba al súper o algo así, no recuerdo bien, le dice a Juan Preciado: tal vez no regrese. Dice: así comenzaron todos, que voy aquí, que voy a ir más allá, hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron. De hecho, creo que todavía hay muchos pueblos en México de hombres que se han ido a Estados Unidos a mejorar su nivel de vida y ya formaron una familia allá y ya no regresaron, ¿no? Y la presencia del hombre, del varón en esas comunidades brilla por su ausencia. Y aquí hablamos, dentro de la conyugalidad, de esta ausencia del padre, aunque físicamente pueda estar presente. Dice Octavio Paz: el mexicano siempre está lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Dice Octavio Paz: el mexicano, él dice, se me presenta como un ser que se encierra y se preserva. Y dice: máscara el rostro y máscara la sonrisa. De manera que en una familia los hijos no saben exactamente quién es ese señor al que se le tiene que llamar padre, y de hecho la mujer tampoco sabe quién es con quien está casada. De hecho le dice el señor, ¿no? Cuando yo hice el servicio social en la clínica rural en la que estaba, pues ni siquiera le llamaban por su nombre las mujeres a su marido, le decían el señor, ¿no? A veces dudaba si conocían el nombre de su pareja. Y fíjense, dice Octavio Paz: el hecho es que el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar, humillar, nada más natural, por tanto, que su indiferencia frente a la prole que engendra. Que de hecho yo he llegado a reflexionar de que en las familias mexicanas pareciera como que realmente son 2 familias. Una familia de un miembro, que es el padre, y otra familia de la madre y el resto de los hijos. Generalmente funcionan así como 2 sistemas separados que comparten el mismo techo. Y bueno, esa es una reflexión de Carlos Fuentes sobre el macho indiferente. Pedro Páramo, el conquistador, el príncipe, sabe que es mucho más seguro ser temido que ser amado, que esta pauta también la vemos en El padre mexicano. Cómo acercarse a Pedro Páramo es el problema de sus hijos. La gran pregunta de ¿quién diablos es mi padre? El contestar esa pregunta ha dado lugar a grandes obras de la literatura universal. No nada más Pedro Páramo, Hamlet también. Cuando muere el papá de Hamlet y se empieza a aparecer el fantasma en el castillo, y él dice: ah, caray, lo asesinaron, y mi mamá es una tal por cual, y Dinamarca es una cloaca. Y entonces Hamlet dice: ¿quién diablos es mi padre? Y empieza a conocer a su padre cuando el padre ya está muerto. Igualmente la relación que tiene Darth Vader con Luke, ¿no? También cuando se le pregunta: ¿quién diablos es este señor que es mi padre? Creo que todos los mexicanos, consciente o inconscientemente, o en nuestro inconsciente colectivo, si nos vamos a términos junguianos, tenemos esa pregunta ahí molestándonos: ¿quién diablos es mi papá?
Y por eso estas obras tienen ese atractivo tan poderoso, y por eso es que, al menos en México, Juan Rulfo pasa la historia con una sola novela, ya nada más escribió 2 cosas más, y ahí quedó, ¿no? Y bueno, cuando se separa Doloritas de Pedro Páramo, Eduviges, una amiga de la familia, le dice a Pedro Páramo, ¿pero de qué vivirá? Y fíjense cómo piensa el macho mexicano, que Dios los asista. Pues sí, con razón Doloritas en su lecho de muerte le dice al hijo, el abandono que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. Y fíjense algo interesante, cuando llega Juan Preciado al pueblo, se encuentra con un arriero que también era hijo del señor Pedro Páramo, y este señor le dice a Juan Preciado, el caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo, que era un hombre rico, y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Entonces es interesante porque el hombre sí reconoce al hijo ante la sociedad, va y lo registra, lo bautiza y después se olvida de él. Y esto lo explica Octavio Paz, es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo más mítico que real que rige las representaciones que el pueblo mexicano ha hecho de los poderosos. De hecho, la expresión de hijos de la chingada, que es muy interesante y que lo analiza Octavio Paz, nos ayuda a entender muchas de nuestras pautas culturales. Cuando decimos viva México, hijos de la chingada, estamos definiendo nuestra identidad como nación. ¿Qué es la chingada? Bueno, fíjense, aquí lo responde... bueno, la chingada es un rancho que tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Bueno, aquí se puede hablar de mucho de la chingada, pero bueno, la chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación o del rapto o de la burla. Que fíjense, por eso Andrés Manuel está pidiendo como una restauración, pues que nos pidan perdón porque hubo muchos abusos cuando llegaron los españoles, ¿no? Somos hijos de violaciones y a lo mejor eso nos mantiene postrados como nación porque estas pautas transculturales siguen vigentes a 5 siglos de que eso sucedió. Si se compara esta expresión con la española, hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano es ser fruto de una violación. Entonces somos un pueblo violado, somos unos hijos de la chingada. Ahora, ¿qué pasa con eso en México? Esto lo dice Fuentes en La Frontera de Cristal. México lo aguanta todo, ¿no? La filosofía del aguante. Pues, ¿qué más da si somos productos de una violación? ¿Quién le ha dicho a los mexicanos que tienen derecho a ser bien gobernados? País botín, país saqueado, país burlado, doloroso, maldito, precioso país de gente maravillosa que no ha encontrado su palabra, su rostro, su propio destino, a 5 siglos de la conquista. Y por eso es que John Kenneth Turner, en México Bárbaro, dice, México es un pueblo muerto de hambre, una nación postrada. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Quién tiene la culpa? Pero hace falta un buen estudio antropológico transgeneracional de todo lo que nos dejó la conquista y que sigue vigente al día de hoy en las familias mexicanas. Y bueno, termino con esta frase que dice, mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir aquí, hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Con eso trato de responder qué pasa con la insatisfacción sexual en las parejas de las familias mexicanas. Eso contamina a la siguiente generación y entonces tenemos un grupo de personas viviendo de una triangulación entre fantasmas porque nunca tuvieron una satisfacción en su vida conyugal. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com. Y también los invito a que me sigan por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Gracias por su atención. Bueno, agradecemos la ponencia del doctor Mauricio y le entregamos su constancia. Gracias por su valiosa participación. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? Inquietud o reclamo. ¿Sí hay tiempo? Porque me pasé 10 minutos, no sé cómo. ¿Sí? Me hizo muy interesante su plática, cómo la abordó el doctor. Y mi pregunta sería, ¿qué se requiere para romper con esta pauta cultural transgeneracional? Precisamente como se me hace muy interesante eso, o sea, cómo desde la historia se ha perpetuado y se seguirá perpetuando
si no se corta esta cadena, no sé, porque incluso las condiciones de México han cambiado. Parecería pues que las familias que inicialmente eran muy pobres y que pues no tenían que comer, etcétera, a pesar de que ya hayan evolucionado esas mismas familias o árboles genealógicos y que ya son profesionistas o somos, se sigue esto perpetuando. Entonces ahí el punto, bueno, sería cuál sería la pauta principal para romper con esta cadena de, incluso de la cultura de aguante que usted menciona. Ajá. Creo que se ve en muchas pautas, no solamente en la sexualidad, incluso en los hospitales. Yo, bueno, somos testigos de que en la residencia, por ejemplo, que todos pasamos por eso, hay una cultura de aguante tremenda y de abuso y de maltrato. Entonces, ¿ahí qué se requeriría para hacer cambio? Gracias. ¿Contesto? Bueno, la respuesta es muy sencilla y muy breve. No sé. Siguiente pregunta. Mira, yo creo que eso no lo vamos a resolver los profesionales de la salud, o al menos dentro de mi gremio como psiquiatra. No creo que los psiquiatras lo vamos a resolver, porque trabajamos con sistemas muy pequeños, que son las familias. Necesitamos un proyecto social, alguien que haga política, ¿no? Que eso es interesante porque Minuchin decía que las intervenciones que se hacen en terapia familiar para ayudar a las familias no eran intervenciones psicológicas, eran intervenciones políticas, porque te metes con jerarquías, con roles, y tú puedes ir ascendiendo y tomar, no sé, a una comunidad, a un grupo, a una empresa, a una ciudad, pero casi no hay personas que estén ahí. Yo creo que más bien tendría que ser un trabajo conjunto entre diferentes disciplinas, que se pudiera debatir y proponer soluciones, ¿no? Pero entre sociólogos, filósofos, antropólogos, estudiosos en general de los sistemas, para poder aportar desde ese trabajo interdisciplinario. No creo que venga de los médicos, porque los médicos ni siquiera podemos hacer trabajo interdisciplinario. Es decir, simplemente como un ejemplo, yo trabajo en el Hospital Puerta de Hierro, ahí hay de todas las especialidades. La mayoría de los pacientes que me van a ver es porque vieron mis datos en internet, no es porque me los mando el pediatra, no es porque me los mando algún médico de otra especialidad o un psicólogo, no. Simplemente los padres vieron los síntomas de sus hijos, se metieron en internet, vieron que podía tener un trastorno mental, se enteraron que hay psiquiatras infantiles, buscaron psiquiatras infantiles en Guadalajara, dieron con mis datos y ellos llegaron por cuenta propia. Y a pesar de que estoy en un hospital que es un mundo de médicos, de hecho la torre en la que estoy tiene 23 pisos de médicos, no me llegan de los otros médicos, entonces ni siquiera hay trabajo interdisciplinario entre los mismos doctores, no saben qué es un psiquiatra infantil, no saben qué hace un psiquiatra infantil. De hecho yo en la puerta de mi consultorio no le puse psiquiatría infantil, le puse psiquiatría pediátrica para ver si lograba un poco como despertar este entendimiento de que el psiquiatra infantil pues es el psiquiatra pediatra, ¿no? Entonces creo que para empezar como médicos estamos mal, todavía no sabemos lo que hace el compañero de al lado, pues menos vamos a poder hacer un trabajo interdisciplinario con un antropólogo, con un sociólogo, con un filósofo. Sin embargo, para mí lo principal, lo que me motiva es hablar de esos autores que no son médicos, estimular el interés en sus obras para que de allí empecemos a entrar en otras disciplinas como médicos, ¿no? Es lo que puedo decir. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Abordar la vida conyugal en la terapia familiar se puede hacer delante de los hijos o tiene que ser aparte? Sí es conveniente trabajar con los subsistemas. Entonces cuando se va a abordar a la pareja, lo mejor es tener solamente a los cónyuges dentro del proceso de terapia familiar. Es decir, tú puedes hacer intervenciones de pareja en un proceso de terapia familiar, porque en las primeras sesiones sí es bueno, por ejemplo, ver qué pasa o cómo reaccionan los hijos cuando mamá y papá empiezan a discutir, o cuando tú empiezas a subir la tensión porque estás impulsando un conflicto en la sesión, y ver cómo reaccionan los hijos, sobre todo si se forman aliados, ¿no? Si la hija se pone del lado de la mamá o el hijo del lado del papá, y eso te da mucha información, pero luego esa información la usas cuando ya estás trabajando a solas con los padres. La terapia familiar no es de que siempre estás con la familia, el terapeuta familiar es un
gran administrador. Puede tener las primeras sesiones con toda la familia, luego algunas sesiones solamente con los papás, luego algunas sesiones incluso nada más con los hijos, o luego una sesión nada más con la madre, o una sesión nada más con el padre, y de ahí va sacando información y va haciendo intervenciones.